Muy buenas, profesor. Bueno, mi nombre es Eric. Hoy vamos a darle respuesta a las preguntas que se nos plantean en esta actividad número 4. El día que estoy grabando es el 20 de febrero del 2024. 20 de febrero del 2024. Ok. En la primera pregunta nos dicen básicamente que demos la explicación del sujeto activo y los tipos de administración tributaria como municipalidades, órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, por leyes físicas, etc. Bueno, primeramente el sujeto activo en el ámbito tributario se refiere a la entidad o persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad? En el caso de la administración tributaria hay varios tipos, como son las municipalidades, que tienen la competencia para administrar y recaudar impuestos locales dentro de su jurisdicción. Los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, que pueden ser entidades centralizadas o descentralizadas, encargadas de la gestión tributaria a nivel nacional, ¿verdad? Y otras entidades definidas por las leyes físicas, que en este caso pueden ser o tener competencias tributarias particulares, como las agencias tributarias. Además, bueno, esas agencias son autonómicas en algunos países, ¿verdad? Es importante. Básicamente que con este sistema, federales o descentralizados, cada uno de estos sujetos activos tiene sus propias atribuciones, ¿verdad? Y responsabilidades en materia administrativa y en cuanto a la recaudación de los impuestos. Ahora, el sujeto pasivo, los contribuyentes y los responsables, en el tema tributario, el sujeto pasivo se refiere a la persona o entidad, ¿verdad?, que está obligada a cumplir una obligación fiscal, es decir, a pagar impuestos, tasas o contribuciones. Ahora, los contribuyentes son un tipo de sujeto pasivo que tienen la capacidad jurídica, ¿verdad?, y económica para realizar el pago de los tributos directamente. Un ejemplo es un individuo que paga un impuesto sobre la renta o un negocio que paga un impuesto sobre sus ganancias. Esos son los contribuyentes. Ahora, por el otro lado tenemos los responsables, que son los responsables tributarios, y básicamente que son aquellas personas o entidades sin ser contribuyentes directos que tienen la obligación legal de cumplir con determinadas obligaciones físicas en lugar del contribuyente. Esto puede deberse a diversas circunstancias, como por ejemplo cuando una empresa retiene un impuesto de los salarios de sus empleados y luego se les transfiere, altísimo, ¿verdad? Entonces, el empleado actúa como responsable tributario respecto a esos impuestos retenidos. Entonces, podemos decir que, en resumen, el sujeto pasivo es quien está obligado a pagar los impuestos. Los contribuyentes son aquellos que realizan directamente, ¿verdad?, los pagos, y los responsables los pagos y los responsables serían los tributarios, y son quienes tienen la obligación legal de cumplir con ciertas obligaciones fiscales en cuanto al contribuyente directo. Ahora, vamos a dar lo que es la explicación del aspecto espacial. Bueno, básicamente que el aspecto espacial en contexto tributario se define a la ubicación geográfica, ¿verdad?, o territorial donde se generan o aplican determinados impuestos, tasas o contribuciones. Este aspecto es relevante debido a que algunos tributos pueden variar según la jurisdicción en la que se apliquen, ¿verdad? Un ejemplo de ellos son las municipalidades, que suelen tener la competencia, ¿verdad?, o la competencia para establecer impuestos locales sobre las propiedades inmobiliarias, como el impuesto predial, ¿verdad?, cuya tarifa puede variar según la ubicación específica y el valor del inmueble dentro del territorio municipal, en este caso la parte geográfica. Además, en algunos casos, la normativa fiscal puede establecer diferencia en la aplicación del impuesto según la ubicación geográfica, como
beneficios fiscales para zonas consideradas como desarrollo económico o incentivos fiscales para áreas rurales, ¿verdad? El aspecto temporal que se nos plantea en la actividad, básicamente que en el ámbito tributario, ¿verdad?, se refiere al tiempo en que se genera la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este aspecto es fundamental, ya que los impuestos, tasas y contribuciones están sujetas a plazos y periodos específicos establecidos por la legislación tributaria. En este sentido, el aspecto temporal abarca diversos aspectos, como la fecha de vencimiento, el pago de los impuestos, ¿verdad?, los periodos fiscales en los que se calculan y declaran los ingresos, gastos y demás elementos relativos, así como los plazos para lo que es presentar las declaraciones y ampliar las obligaciones formales ante la administración tributaria, ¿verdad? Además, el aspecto temporal también incluye lo que es el aspecto como la retroactividad o lo que se llama vigencia de normativas fiscales. Esto quiere decir que si una ley tributaria se aplica a hechos generadores, ¿verdad?, ocurridos en el pasado, o si solo afecta a situaciones futuras. Entonces, en resumen, el aspecto temporal en el ámbito tributario es esencial para determinar los plazos, periodos y momentos en los que se generan, ¿verdad?, aplican y deben de cumplirse las obligaciones fiscales, así como para establecer lo que es la vigencia y la retroactividad de las normativas tributarias. Ahora, ¿qué es nacimiento o la explicación del nacimiento? Bueno, básicamente que se refiere al momento en que se origina una obligación fiscal. Este evento puede ser el resultado de diferentes situaciones, como la obtención de ingresos, la adquisición de bienes, además de la realización de actividades económicas, entre otros. Un ejemplo de nacimiento de una obligación fiscal por impuesto sobre renta ocurre cuando una persona o una entidad tiene un ingreso, ¿verdad?, o tiene ingresos que están sujetas a este impuesto, como salarios, ganancias de negocios o rendimientos de inversión. Del mismo modo, el nacimiento de la obligación fiscal por el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria sucede cuando una persona adquiere un inmueble que está sujeto a lo que es este impuesto. El momento del nacimiento de la obligación fiscal es crucial porque marca el inicio del periodo en el que el contribuyente debe de cumplir sus obligaciones tributarias, como presentar las declaraciones, calcular los impuestos adeudados y efectuar los pagos correspondientes, ¿verdad?, que es lo más importante. Luego se nos plantea en esta actividad también lo que es la explicación de la exigibilidad. Bueno, en el contexto tributario, la exigibilidad se refiere al momento en que una obligación fiscal se vuelve exigible, es decir, cuando el contribuyente está legalmente obligado a cumplir el pago de dicho impuesto, tasas o contribuciones, ¿verdad? La exigibilidad puede depender de varios factores, como la fecha de vencimiento o la fecha establecida por la normativa fiscal, el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones previas a la ocurrencia del evento específico, ¿verdad?, que activan la obligación para el pago. Un ejemplo de exigibilidad de un impuesto sobre la renta puede ser relacionada con la finalización del periodo fiscal correspondiente y la presentación de una declaración de impuestos por parte del contribuyente. En el caso del impuesto sobre la venta, ¿verdad?, la exigibilidad puede estar vinculada a realización de una transacción sujeta a un impuesto. Una vez que la obligación fiscal se vuelve exigible, el contribuyente está legalmente obligado a cumplir el pago de los plazos y de las condiciones establecidas por la ley, ¿verdad? El cumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones y cargos por mora, es decir, el incumplimiento. Ahora,
Se nos plantean también lo que es la explicación o qué es el aspecto cuantitativo de los tributos y los tributos variables. Bueno, básicamente que el aspecto cuantitativo en el ámbito tributario se refiere a la manera en que se determina la cuantía o montos, ¿verdad?, de los tributos que deben de pagar los contribuyentes. De esta manera, esta determinación se puede realizar de dos formas principales: a través de los tributos fijos o tributos variables. Bueno, básicamente, para darle respuesta a esta pregunta, los tributos fijos son aquellos cuyo monto no varían en función a la base imponible o de otros factores relacionados, ¿verdad?, con la situación del contribuyente. En otras palabras, se establece un monto predeterminado que debe ser pagado independientemente de las circunstancias individuales del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto predial, puede ser un tributo fijo donde el monto a pagarse se determina según el valor, catastral del inmueble y la tarifa establecida por la autoridad fiscal. Por otro lado, los contribuyentes variables son aquellos cuyo monto varía en función de ciertos parámetros, como la base imponible, el volumen de venta, el nivel de ingresos, entre otros. Estos tributos se calculan aplicando una tasa o porcentaje sobre una base imponible que se puede fluctuar, Y como ejemplo podemos poner el impuesto sobre la renta, que es un tributo variable, ya que su monto se determina en función de los ingresos obtenidos por el contribuyente, aplicando una tasa progresiva conforme aumenta el nivel de ingresos. También se nos pide lo que es la explicación de las normas de no sujeción. Bueno, las normas de no sujeción son disposiciones legales que establecen situaciones específicas en las cuales, ciertos contribuyentes o actividades económicas están exentos de pagar determinados impuestos o tributos. En otras palabras, estas normas indican que ciertos sujetos o situaciones, no están sujetas a la obligación de pagar un tributo en particular. Las razones detrás de las normas de no sujeción pueden ser diversas y pueden incluir consideraciones de política pública, incentivos para fomentar ciertas actividades económicas y lo que es la protección de ciertos sectores de la economía, entre otros aspectos, como ejemplo, en muchos países existen normas de no sujeción, que eximen de impuestos a ciertas organizaciones sin fines de lucro, como las organizaciones caritativas o religiosas, debido a su contribución al bienestar social. De esta manera, de manera similar, se puede haber normas de no sujeción que eximen de impuestos a ciertas actividades económicas consideradas de interés nacional o lo que son estratégicas, para el desarrollo económico. Es importante destacar que las normas de no sujeción deben de estar claramente definidas en la legislación, tributaria, para evitar lo que son ambigüedades o interpretaciones erróneas, Sin más que decir, es todo por el momento.